Y como siempre cerramos con la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante. Como siempre decimos, tiene como objetivo poder alertarlos a ustedes sobre las líneas jurisprudenciales que existen en los distintos temas. Y comenzamos con un tema del Tribunal Fiscal, la causa Serramar de la Sala D. Aquí lo que había pasado era una determinación de oficio. Esta determinación de oficio la había practicado el fisco en base al artículo 18G de la Ley de Procedimientos, esa presunción que establece la ley ritual en el caso de que se determinen excedentes de depósitos bancarios. El contribuyente no pudo demostrar el porqué de ese excedente y por lo tanto se termina confirmando esta determinación. Respecto del tema de las declaraciones juradas rectificativas en menos, vamos a plantear seguidamente un caso que es de la Cámara Federal de la Sala 3 en la causa LAMMED. El contribuyente aquí presenta una declaración jurada rectificativa en menos por el impuesto a las ganancias, dice cuál es la razón de esta presentación. La FIP rechaza esa presentación, ante lo cual el contribuyente plantea el recurso de apelación del artículo 74 de la reglamentación de procedimiento, que también es rechazado por el fisco. Ante esa situación, el contribuyente solicita una medida cautelar que también resulta ser rechazada. Y con posterioridad, habida cuenta de los hechos y habida cuenta que el saldo no había sido, de la declaración original no había sido ingresado, la FIP inicia el juicio de ejecución fiscal, por lo cual el contribuyente opone una excepción de inhabilidad de título que también es rechazado por el juez de primera instancia, que por lo tanto manda llevar adelante la ejecución. Y como consecuencia de eso, el contribuyente vuelve a solicitar una medida cautelar reiterando su posición anterior. En base a todo esto, la Cámara dice que acudiendo a principios de buena fe, de razonabilidad y de igualdad ante la ley, que merece un determinado resguardo del procedimiento administrativo, resulta palmaria la configuración de la verosimilitud del derecho invocado, porque desde inicio el contribuyente había planteado esta declaración jurada rectificativa que pasaría a ser un excesivo rigor formal en el caso que se lo rechace, en contra del principio de realidad económico, y por lo tanto se termina concediendo la medida cautelar. Seguimos con estas presentaciones, en este caso la Cámara Federal de la Sala 3, Aceros Cuyanos. Este caso se discute la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, donde el contribuyente lo hace bajo la plataforma TAD, esta plataforma online con que cuenta el Tribunal Fiscal. El contribuyente estaba ubicado en el interior del país y por lo tanto intenta aplicar la extensión del plazo que está previsto legalmente en estas situaciones. La Cámara, el Tribunal Fiscal, terminan rechazando la posibilidad de aplicar la extensión del plazo que establece el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial, justamente porque esa extensión de plazo era cuando las presentaciones eran presenciales. Al ser ahora una presentación bajo la plataforma TAD, pierde obviamente total significación esa posición. Y también el Tribunal Fiscal nos viene esta causa amico, donde se discute
la posibilidad de liberar del impuesto en el caso de una regularización de la ley 27260. Y aquí se determina el Tribunal Fiscal que no procede la aplicación de ese régimen de regularización porque los ajustes eran ajustes técnicos que estaban basados en los criterios de evaluación de Hacienda y por lo tanto no condice con un régimen de regularización tributaria. En el caso Transporte Meritours, se revoca una multa por defraudación fiscal del artículo 46 y 47A, y donde la Cámara Federal llega a interpretar la imposibilidad de aplicar la presunción del dolo. ¿Y por qué razón es esto? Porque ha interpretado que la AFIP solo se ha limitado a indicar los artículos e incisos de la presunción, pero no ha desarrollado sustanciales argumentos para justificar de qué modo la omisión se encontraba encuadrados en ellos. Esto era el 47A, la grave contradicción. Y por lo tanto interpretó que esto no resultaba ser aplicable. Un caso muy interesante que tenemos que tener siempre en cuenta es el caso COFCO Internacional de la Cámara Federal de la Sala 5, donde se revoca el rechazo de las solicitudes de reconocimiento de crédito fiscal por IVA exportaciones al no haberse efectuado una correcta valoración de la prueba. Es aquí donde la Cámara analiza justamente la primera instancia, la sentencia de primera instancia, los efectos probatorios, y termina señalando que de esa pericia contable y de la demás documentación que había presentado el contribuyente, el juez no se había hecho cargo justamente de esos argumentos. Y además hay un aspecto muy importante para tener en cuenta, que es el tema de la inversión de la carga de la prueba, porque una vez que el contribuyente ha planteado con una suficiente prueba todos los efectos que debería ser analizado, se produce una inversión, una nueva inversión, yo diría, de la carga de la prueba y queda en el peso de las autoridades fiscales justamente realizar ese esfuerzo para concretar la impugnación. Por esta razón, entonces, lo que dispone la Cámara, que la verdadera naturaleza comercial de las operaciones y el acaecimiento del hecho imponible se encontraban debidamente probados por el contribuyente. Un fallo realmente muy interesante. Y este tema de la compensación de impuestos internos con saldos a favor de otros tributos, que ya habíamos en instancias de la Cámara mencionado la posición favorable que había tomado la alzada, presenta ahora un caso de la Corte Suprema, el PIN, si bien la Corte Suprema, en un fallo reciente, rechaza el recurso extraordinario interpuesto por el fisco por resultar inadmisible en función del artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, y por tal razón queda firme la posición de la Cámara. La doctrina de la Cámara entonces nos dice que es admisible como medio de cancelación de la deuda, en el caso concreto, la compensación, al ser una de las formas de cancelación de las obligaciones tributarias que prevé los artículos 27 y 28 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Y la posición de la Cámara es que de estas normas aplicables no se advierte, este es el tema importante para destacar, que en el caso específico esté prohibido el pago por compensación, sino por lo contrario, del decreto reglamentario de la ley 3764, justamente la misma es admitida. Hay un caso que viene de la Cámara Federal de Mendoza. A un contribuyente
se le aplica la sanción de clausura y decomiso de una mercadería porque no pudo acreditar su titularidad en razón del que el proveedor era apócrifo, es decir, ante el requerimiento que le hace la administración tributaria de la acreditación de su titularidad, lo hace a través de un proveedor, pero la investigación posterior se determina que es apócrifo. Y como consecuencia de ello, termina la Cámara Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, confirmando la aplicación de la sanción. Un caso del Tribunal Fiscal que viene a reiterar una posición anterior, también de la misma Sala D, en la causa materia Vicente, donde aquí se discute la obligación fiscal por tenencia de cuentas bancarias en el exterior no declaradas. En esta parte se confirma la determinación, pero se le ordena al fisco a reliquidar la obligación, teniendo en cuenta que los tres titulares tenían una participación cada uno del 33% y no del 100% para cada uno de ellos. O sea, se confirma parcialmente la resolución, pero se ordena al fisco la reliquidación de la obligación fiscal en esos términos. Una nueva sentencia de la Cámara Federal de la Sala 4, en el caso Telecom, donde aquí se establece que resultan deducibles en el impuesto a las ganancias los gastos vinculados con la obtención de dividendos. Ya esto habíamos hablado también en unas sentencias anteriores. No es el caso de dividendos una renta ausenta o no grabadas, sino no computables. Esto hace a la diferencia y a la procedencia, y ustedes ahí van a tener también otras sentencias que están inspiradas en el mismo sentido. En el caso Polka del Tribunal Fiscal de la Sala B, se determina que los ingresos obtenidos por una productora de televisión por cesión de derechos a una empresa mexicana son de fuente argentina, con todos los efectos, obviamente, que la misma tiene. Y del Tribunal Fiscal, en la causa Obras con Huarte, Laín, es el tema de la disposición, la presunción de la disposición de fondos a favor de terceros. Acá se discute un aspecto muy particular, que es la base imponible. La posición del fisco es que las diferencias de cambio se tenían que tomar como base para la aplicación de la tasa de interés, y esto es lo que revoca justamente el Tribunal Fiscal, diciendo que no procede tal consideración. Del Tribunal Fiscal también nos parece interesante esta sentencia Pacharotti-Vanessa, donde se discuten determinados rubros vinculados a la actividad de la minería, que es la dedicación exclusiva de la obra, las condiciones invernales y el adicional por disponibilidad de hora plena. En estos casos, concluye el Tribunal Fiscal que estos conceptos son remunerativos y están sujetos al impuesto a las ganancias. Y bueno, nuevamente hay una sentencia que es de la Cámara de Apelaciones, de la Sala 1. Hay una impugnación de pasivos familiares a la sociedad por falta de pruebas, y esta es una línea que, bueno, venimos observando. Si el contribuyente no puede demostrar a través de la documentación correspondiente, que es el mutuo, de la existencia de ese pasivo, a pesar que sea con un familiar, debe hacerlo a partir de otro tipo de pruebas acompañadas. En este caso, se acompaña un acta por parte de la sociedad donde se considera que resulta insuficiente a los efectos probatorios, y por lo tanto se confirma la posición de la administración tributaria.
Importante también en el caso Loma Negra. Vamos a tener dos casos de Loma Negra. Este es un dictamen de la Procuración General de la Nación, reciente, 17 de agosto del 22. El tema que se discutía era el pago que había realizado la empresa a un sindicato. Este pago tenía por fin poner fin a un conflicto laboral por el tema del bloqueo de la planta. La administración tributaria había considerado que era una liberalidad y que por lo tanto esto no podía ser deducido en el impuesto a las ganancias, pero en el dictamen, falta aún la sentencia de la Corte, se dice que esto es una contraprestación para la empresa. La contraprestación es el levantamiento del bloqueo sindical que pesaba sobre las mismas y desde este punto de vista, desde el punto de vista de la causalidad, se generaba un gasto deducible del impuesto a las ganancias. Importante también este antecedente. Cochería Tacuarí de Campos y Compañía, esto es de la Cámara Federal, la procedencia de la deducción de malos créditos a través de una constitución contable. Con esa constitución contable se había computado una deducción en el balance impositivo. Esto era como consecuencia de la falta de pago de PAMI en debido término, pero como no se habían verificado los índices respectivos de los malos créditos, entonces la Cámara termina confirmando el criterio de la administración tributaria en cuanto a la impugnación. Y otro caso que también nos pareció muy interesante, que esto proviene de la Cámara Federal de la Sala 5, es el caso de presunción de disposición de fondos a favor de terceros, pero en una situación muy especial, porque aquí la empresa lo que hace es dar préstamos a sus empleados. Estos préstamos eran hipotecarios, préstamos para adquisición de automotores, de asistencia financiera, adelantos financieros a impatriados. Y en estos temas, entonces, la posición de la Cámara en la misma línea del Tribunal Fiscal es en el sentido de que habían sido realizados en el interés de la empresa, porque esos préstamos que la empresa daba a los empleados formaba parte de su política corporativa, constituía una estrategia de captación y mantenimiento de personal en relación de dependencia y por lo tanto no resulta aplicable la presunción de disposición a favor de fondos a favor de terceros. En el caso Belvedere del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal confirma la impugnación de la deducción de diferencias de cambio que se habían originado en un presunto préstamo del accionista principal de la sociedad, justamente porque no se pudo probar la misma. Y en el caso del Tribunal Fiscal, hay un caso también interesante de ajuste por inflación, el periodo fiscal 2002, donde se llega a la conclusión que el contribuyente no pudo acreditar la confiscatoriedad que en definitiva alegaba a través del ajuste por inflación, por un tema muy especial, porque había aplicado el índice de evolución de la hacienda bovina para la especie vaca regular en el mercado de Liniers y no el índice que estaba previsto legalmente y por lo tanto entonces también acá se confirma el criterio de la administración tributaria. Bueno, el caso IVAX, en el caso IVAX también bueno, se nos fue. Seguimos entonces con este tema. Bueno, ahora sí, el caso IVAX. Lo que nosotros tenemos es un dictamen de la procuradora también, donde la procuradora concluye en la procedencia de la deducción de los intereses y diferencias de
cambio por pasivos asumidos por la compra del paquete accionario, también en este caso vinculado a los dividendos y a su carácter. Esto está un poco en línea con lo que habíamos visto antes. Interesante este fallo intervaires de la Cámara Federal de la Sala 5. Se discutía el recupero de IVA de exportaciones en tiendas libres de impuestos respecto de venta de mercaderías de origen extranjero. La conclusión es que por la ley de creación de este tipo de mercados, de tiendas, la ley 22056, está previsto el recupero, pero respecto de las mercaderías de origen nacional y no de las mercaderías de origen extranjero, por cuya razón la Cámara acá también convalida el criterio de la Administración Tributaria. Y en la sala 3 de la Cámara, en el caso Círculo Médico de Chascomús, la procedencia, la conclusión de la sala 3, la procedencia a la exención del IVA en la gestión de facturación y cobra de honorarios médicos realizados por una entidad gremial profesional. Acá se está insinuando esta línea y el argumento fue que guarda una relación directa a esta actividad tanto desde el punto de vista cualitativa como cuantitativa con el objeto social. Y desde ese punto de vista, entonces, resulta posible la aplicación de la exención. En materia de servicios de embalaje y protección de maletas, los mismos, según el Tribunal Fiscal, y en esta causa concreta que se discute, están sujetos al valor agregado. El contribuyente había planteado una operación internacional, pero el Tribunal Fiscal evalúa entonces este tipo de servicios con esa posición, en el sentido que en definitiva se encontraba grabado con el impuesto al valor agregado. El segundo caso de Loma Negra, también de la Corte, también reciente, donde el contribuyente había solicitado una medida cautelar contra el pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos que exigía misiones como requisito para el ingreso de las mercaderías a la provincia. Es decir, como eran mercaderías que provenían de una extraña jurisdicción, había que hacer el pago a cuenta como requisito para poder ingresar. Desde este punto de vista, entonces, se lo vio como una obstaculización al ingreso de las mercaderías fabricadas y comercializadas por el contribuyente, con lo cual esto constituía una suerte de aduana interior. Bueno, como lo hemos dicho en el planteo del tema del consenso, acá aparece una causa de superior, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Bancaria, donde llega a la conclusión que no procede el impuesto a los ingresos brutos respecto a las entidades sin fines de lucro. Ya lo dijimos por qué, porque el artículo 156 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires está violando la disposición de la Ley de Coparticipación cuando establece que el impuesto a los ingresos brutos se puede aplicar exclusivamente respecto de operaciones a título oneroso y en la medida que fueran lucrativas. El Código Fiscal extiende el hecho imponible y dice que sean lucrativas o no, y desde este punto de vista, entonces, la Suprema Corte de la provincia le da razón al contribuyente respecto de su planteo. Del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, de la Sala 1, traemos este caso interesante de impuesto de sellos en relación a la oferta de mutuos y su posterior aceptaciones, porque la posición mayoritaria del Tribunal Fiscal, acá hay un voto en disidencia, es que estaba faltando la instrumentación en este acto que es entre presentes y por lo tanto, obviamente al faltar la instrumentación no se puede aplicar el impuesto. También aquí por aplicación de la Ley de Coparticipación Federal, que como sabemos
ha sido aprobado por toda la provincia y sin reserva alguna. En materia de penal tributario, recogemos este caso muy importante de la Cámara de Casación Penal de la Sala 4, Bianchetti, donde se determina la procedencia de la reparación integral del daño, o sea, lo que prevé el artículo 59 sexto del Código Penal en materia de apropiación indebida de aportes previsionales, que viene con alguna posición distinta. También aquí tenemos un caso de sobreseimiento, esto es de casación penal de la Sala 3, en el caso Fernández Vila. Ya habíamos visto en reuniones anteriores una línea similar a esto: evasión fiscal de impuestos internos, el tema del impuesto mínimo y la falta de ardid en la posición que ha llegado la Cámara, justamente. Y aquí hay un tema que viene de la Cámara Federal de General Roca, también de penal tributario, un tema realmente muy interesante, porque esta línea es una línea distinta a la que tiene la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, y dice la conclusión que procede la continuación del proceso penal por la apropiación indebida de aportes previsionales ante la imposibilidad de escindir los aportes de obras sociales, porque como sabemos, los aportes de seguridad social eran objeto de regularización en la moratoria, no así el de obras sociales. Posición, insisto, distinto a lo que establece la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, tanto en la sala A como en la sala B. Y hablando de reparación integral, acá tenemos la posición contraria, el que vimos antes, la sala 1, en Patagonia Fly. Con lo cual ustedes ven que hay conceptos realmente dispares en esta materia. Y otro tema que viene de la Cámara de Apelaciones, de la Sala B, el caso Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, está referido a los pagos, una interesante sentencia, los pagos en concepto de aportes al régimen de obras sociales que se realiza, pero en fecha posterior a la consumación de los hechos ilícitos. Acá la posición es que estos carecen de relevancia penal. También el caso Lucarelli, muy interesante, este proviene de la Cámara Federal de Córdoba. Había un procesamiento por evasión fiscal, pero la Cámara Federal de Córdoba lo revoca, este procesamiento, porque la determinación de oficio estaba basada exclusivamente en presunciones legales, en las presunciones del artículo 18 de la Ley de Procedimiento, y por esta razón entonces se revoca ese procesamiento. Es importante señalar este caso del Banco Cetelem, de la Cámara de Seguridad Social, de la Sala 3, respecto de este tema que lo venimos desarrollando hace tanto tiempo, el cómputo del importe del decreto 814 para los contribuyentes pymes, que de ese plazo, de ese monto, debe ser considerado en forma actualizado y no con el criterio de la administración tributaria de ese monto original de los 48 millones de pesos. Este criterio de la sala 3, ahora con el criterio de la sala 1 y la sala 2, es uniforme en las tres salas de la Cámara y aún la posición de la Corte. Y el caso Coca-Cola, que también respecto de Municipalidad de La Matanza, que también es de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también muy reciente, donde acá se revoca la sentencia de la Cámara Federal Administrativa de San Martín, se confirme la sentencia de grado, y por el hecho de la falta de consideración que se había hecho respecto de la existencia o no
de la efectiva prestación del servicio. O sea, acá insiste nuevamente la Suprema Corte respecto de lo fundamental que implica la demostración del efectivo servicio por parte de estas entidades. Muy bien, hasta acá hemos llegado entonces con el desarrollo de la jurisprudencia, siempre con la expectativa de que les pueda resultar útil todos estos criterios de los lineamientos jurisprudenciales. Hacemos ahora una pequeña pausa y de inmediato pasamos a la última etapa, que ya sería contestar las preguntas que ustedes nos fueron acercando en el día de hoy. Unos segundos y continuamos de inmediato. Respecto del tema consenso fiscal, hemos tenido varias preguntas que en realidad apunta a dos temas distintos. El primer tema, que es uno de los aspectos que ya lo hemos destacado, quizás más importantes del convenio respecto del tema de impuesto a los ingresos brutos, es que cuando se define el alcance del hecho imponible, se lo está definiendo, y así lo hemos señalado hoy, respecto de todo tipo de actividades, es decir, las que tengan fines de lucro o no. Y acá hemos señalado ya un problema interpretativo, hay una tensión legislativa con la ley de coparticipación, porque la ley de coparticipación, insisto con esto, a la cual se han adherido todas las provincias y lo han hecho sin reservas, se ha establecido ese ámbito de aplicación del hecho imponible para el impuesto a los ingresos brutos exclusivamente respecto a aquellas actividades que tengan fines de lucro. Con lo cual surge claramente el problema que empieza a discutirse ahora, pero que en realidad no es tampoco tan nuevo, porque hoy ya tenemos códigos fiscales donde al definir el hecho imponible, pasa en Córdoba, pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, al definir el hecho imponible, ya lo estaba definiendo respecto a los que tengan los fines de lucro o los que no lo tengan. Es decir, el problema ya existía. Por supuesto que hasta el momento la discusión, y ahí viene el fallo que hemos mencionado de la Suprema Corte de Justicia, era confrontar el Código Fiscal contra la ley de coparticipación y en base a esto que fue declarado inconstitucional el artículo correspondiente del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora el tema, como hemos ya mencionado, es un poco más grave porque en realidad son dos leyes que están confrontadas. Es la ley de coparticipación y es la ley del consenso fiscal. Con lo cual, la discusión ahora va a ser cuál es la que tiene dentro del marco constitucional el rango jurídico superior y de ahí va a venir entonces posiblemente todos los criterios de jurisprudencia que vamos a asistir. El segundo aspecto que también nos preguntan está vinculado a la presencia digital. En realidad, si bien esto está dentro del consenso fiscal, ya teníamos las normas aplicativas de la comisión arbitral que establecían este criterio, es decir, este tema tampoco es nuevo. Lo que pasa es que esa norma de la comisión arbitral se había cuestionado por la falta de su base legislativa, que ahora la está dando el consenso. Pero desde este punto de vista, y acá intento responder a las preguntas que nos hicieron, el tema fundamental está dado, y este es el gran cambio, respecto de si el contribuyente, que es el vendedor, tiene la web instalada para que los compradores
puedan enterarse de sus productos, de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si esto es así, entonces ahí juega el tema del domicilio del comprador, con lo cual el único caso, así lo manifestamos, que no se va a aplicar este criterio es en el hipotético caso que alguien no tenga ese tipo de soporte tecnológico, por lo tanto se va a aplicar los criterios de gasto de sustento territorial como normalmente tenía el convenio. En la parte de servicios profesionales, desde nuestro punto de vista no hay ninguna modificación porque el código establece cuáles son los criterios de apropiación y entonces estas normas no resultan de aplicación. Y por último, quería destacar este tema que si bien no corresponde al temario de hoy, pero dado el interés general que tiene, la pregunta es si hay algún tipo de novedad judicial respecto del pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias, tema que ya lo hemos visto en el mes anterior, lo desarrolló Marcelo Corti, y acá tenemos que señalar que tenemos los dos primeros fallos del juez federal de San Nicolás, que justamente analiza esta circunstancia y el tema que tiene que resolver el juez es si la medida cautelar que se pide por parte del contribuyente en una acción declarativa de inconstitucionalidad es procedente o no. Tema que se ha discutido largamente con el aporte solidario. Y nuevamente acá entonces el juez lo que se hace cargo es de analizar los dos temas respecto de la verosimilitud del derecho y del peligro de demora. Y respecto de la verosimilitud del derecho, cuando el juez analiza justamente todos los aspectos que son planteados por el contribuyente, interpreta que se han configurado estos aspectos y por lo tanto, al darse también el peligro de demora, termina convalidando la medida cautelar a favor de los contribuyentes, con lo cual el fisco en estos casos concretos no puede reclamar hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. Pero con esto empezamos la discusión judicial, con lo cual quería también agradecer a quien hizo la pregunta porque este es un tema de último momento.